Queridos hermanos y hermanas, queremos enviarles un saludo y darles la bienvenida a nuestro canal Honrando a Jehová con mis respuestas en las reuniones. Queremos entre todos seguir aplicando lo que dice en Proverbios capítulo 3 versículo 9, donde leemos: Honra a Jehová con tus cosas valiosas, con lo mejor de todos tus productos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Esta semana tenemos el estudio número 31 que corresponde a la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023. Tiene como título: Manténganse firmes, inamovibles. Y está basado en el texto de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58 que dice: Mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles. En el avance leemos: Desde los días de Adán y Eva, Satanás ha promovido la idea de que cada uno debe decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Le gustaría que adoptáramos esa misma actitud hacia las leyes de Jehová y las instrucciones de su organización. Este artículo nos ayudará a evitar la actitud independiente, que es tan común en el mundo de Satanás, y a estar más decididos que nunca a obedecer a Jehová en todo. Vamos ahora con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2 dice así: ¿En qué sentido nos parecemos los cristianos a cierto rascacielos de Tokio? Y como la pregunta está basada en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58, lo leemos. Dice así: Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles, y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Vamos ahora con la respuesta. Desde los años 70 hasta hoy en día, hemos visto alrededor del planeta una carrera imparable por construir edificios cada vez más altos. Muchos de ellos se encuentran en zonas en las que frecuentemente hay terremotos, por lo que han de combinar la firmeza con la flexibilidad. Nosotros como cristianos hemos de ser igual, combinando por un lado la firmeza cuando se trata de apoyar y obedecer las normas de Jehová. Como leemos en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58. Y por otro lado la flexibilidad, para no ser demasiado rígidos, ni demasiado permisivos. En Santiago capítulo 3 versículo 17. Nos recuerda que la sabiduría de arriba es pura, es pacífica, razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado ¿En qué campos debemos ser firmes? Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿Qué leyes nos da Jehová en Hechos capítulo 15 versículos 28 y 29? Y como la pregunta está basada en Hechos capítulo 15 versículos 28 y 29, los leemos. Dicen así: Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien. Que tengan buena salud. Ahora vamos con la respuesta. En el texto nos indica 3 cosas básicas y necesarias para mantenernos firmes ante Jehová. Primero, que nos abstengamos de cosas sacrificadas a ídolos. Segunda, que nos abstengamos de sangre de animales estrangulados. Y la tercera, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual. Aunque esto hace mucho tiempo que se escribió en la Biblia, nos aplica perfectamente hoy en día a todos nosotros, porque al cumplir esas normas dice el texto que nos irá bien. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 4. La pregunta dice: ¿qué implica darle a Jehová devoción exclusiva? Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Y como la pregunta está basada en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58, lo leemos. Dice así: Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. El ejemplo más claro y más contundente lo tenemos en el mismísimo Jesucristo. Como podemos ver en Mateo capítulo 4 versículos 9 y 10. Satanás. En una ocasión le dijo que por un solo acto de adoración hacia Satanás, le daría todos los reinos de la tierra y su gloria.
Pero Jesús muy sabiamente rechazó la oferta y se mantuvo firme, dándole devoción exclusiva a Jehová. Hoy en día nosotros hemos de mantenernos firmes y rechazar la idolatría, para seguir adorando solo a Jehová. Muchas gracias por el comentario. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Por qué respetamos la vida y la sangre como algo sagrado? A lo largo de la historia de la humanidad, han sido muchas las veces en las que Jehová ha sido muy claro a la hora de prohibir que los cristianos comamos sangre. Lo vemos en varios textos bíblicos en los que no cabe interpretación, se dice muy claro que no debemos comer sangre porque en la sangre está la vida, y cualquiera que la coma será eliminado. Actualmente, hemos de seguir aplicando estas normas, aplicando las palabras de Levítico capítulo 17 versículo 10, donde leemos que Jehová se enfrentará al que coma sangre y lo eliminará de entre su pueblo. Por lo tanto hemos de respetar la vida y la sangre como algo sagrado. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6. ¿Qué medidas nos ayudarán a obedecer las altas normas morales de Jehová? En Colosenses capítulo 3 versículo 5, se nos insta a rechazar todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia. Lo que nos lleva a tener mucho cuidado y estar muy atentos a nuestros malos deseos, para ser firmes y rechazar cualquier pensamiento o acción que pudiera perjudicar nuestra amistad con Jehová. Hemos de esforzarnos por cumplir fielmente las altas normas de Jehová sobre la moralidad sexual. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 7. ¿A qué deberíamos estar decididos, y por qué? Hemos de estar decididos a ser obedientes de corazón. En Isaías capítulo 48 versículos 17 y 18, vemos que Jehová es nuestro Dios, que nos enseña por nuestro propio bien, que nos guía por el camino que debemos andar, que si solo prestamos atención a sus mandamientos, nuestra paz será como un río. Hagamos como hizo Pablo cuando dijo, que estaba decidido a obedecer las normas de Jehová todo el tiempo, hasta el fin, y así ser dignos de heredar el reino de Dios. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Qué tácticas utiliza Satanás para debilitar nuestra determinación? Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Con qué objetivo utiliza Satanás la persecución? La intención principal de Satanás es hacer que nuestra amistad con Jehová se debilite o se destruya. Para ello utiliza todas las armas que tiene a su alcance, entre ellas la persecución. Vemos que ha utilizado la persecución hacia los siervos de Jehová desde siempre. Ya en el siglo I los cristianos eran perseguidos por enseñar la palabra de Dios, y por ello se les apedreaba y golpeaba. Hoy en día vemos que esta persecución hacia los siervos de Jehová sigue activa, en muchas partes del mundo, como Rusia y muchos países de África. Aplicando así lo que leemos en Mateo capítulo 24 versículo 9. Donde leemos que se nos perseguirá y se nos matará y que todas las naciones nos odiarán por causa del nombre de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 9. Explique con un ejemplo por qué debemos estar en guardia ante las presiones más sutiles. Esta pregunta admite muchas respuestas, ya que cada hermano seguro que conoce, o tiene alguna experiencia que puede contar, pero en el párrafo, se cuenta la experiencia de Bob. Un hermano que necesitaba una complicada operación, y que fue tentado por su anestesista, aprovechando su soledad, para intentar que cambiase de opinión ante la negativa de que le pusiesen sangre. Esto nos enseña que Satanás está siempre atento a cualquiera de nuestras posibles debilidades, y seguro que va a intentar aprovechar cualquier situación, para hacernos dudar de nuestra integridad o hacernos caer en la tentación. Como dice en Efesios capítulo 6 versículo 11, mantengámonos firmes contra las trampas de Satanás. Queridos hermanos, si os está gustando el contenido de nuestro estudio, os quisiéramos pedir que os suscribáis a nuestro canal pulsando en el botón de abajo en el que pone suscribe, y pulséis también en la campanita y así cada semana, os llegará nuestro repaso del estudio correspondiente. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10.
¿Por qué es peligrosa la manera de pensar de quienes no sirven a Jehová? Y como la pregunta está basada en 1 Corintios capítulo 3 versículos 19 y 20, los leemos, dicen así. ¿Por qué para Dios la sabiduría de este mundo es absurda? Pues está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. También está escrito, Jehová sabe que los razonamientos de los sabios son inútiles. Ahora vamos con la respuesta. Las personas que no sirven a Jehová, no conocen sus mandamientos. Se guían por sus propias normas y costumbres, por normas generales. Esas personas, que no se guían por las normas de Jehová, tienden a ser egoístas e inmorales. Entonces, si nos dejamos influenciar por ellos, acabaremos por dejarnos llevar y puede que acabemos por adoptar su forma de pensar, y así acabaremos perdiendo el favor de Jehová. Seamos firmes y no nos dejemos llevar por la forma de pensar humana, y mantengámonos como dice el título del estudio, firmes e inamovibles. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar hacer interpretaciones o sacar conclusiones de la Biblia. Seguro que a todos nos ha parecido en alguna ocasión que la Biblia debería de ser más clara o detallada. Pero como vemos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, no debemos intentar ir más allá de las cosas que hay escritas, para no llenarnos de orgullo. En Proverbios capítulo 3 versículo 5 nos dice claramente, que confiemos en Jehová, con todo nuestro corazón, y que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Así que, sigamos las instrucciones de la organización, y no añadamos nada más. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo promueve Satanás los razonamientos falsos? En Colosenses capítulo 2 versículo 8, nos dice que tengamos cuidado para que no nos atrapen con razonamientos falsos y vacíos, basados en tradiciones humanas, y no en Cristo. En Proverbios capítulo 14 versículo 15 nos dice que el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide todos sus pasos. Nosotros igualmente debemos de tener cuidado con lo que leemos en redes sociales, porque aún sin querer podemos caer en alguna falsa noticia o teoría conspiratoria, que podría hacer que nos desviásemos de la fuente de la verdadera sabiduría, que Jehová nos hace llegar a través de su esclavo fiel y prudente. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Por qué no debemos permitir que nada nos distraiga? Porque las distracciones nos roban el tiempo que hemos de dedicar a cosas provechosas. Si dejamos que las distracciones se vuelvan el centro de nuestra vida, podemos caer en la trampa que se menciona en Lucas capítulo 21 versículo 34, donde nos dice que vigilemos, que nuestro corazón nunca llegue a estar abrumado, por comer y beber en exceso y por las preocupaciones de la vida, porque el día de Jehová vendrá por sorpresa sobre todos los que habitan en la tierra. Más bien apliquemos lo que leemos en Filipenses capítulo 1 versículos 9 y 10, donde nos dice que nuestro amor se haga cada vez más abundante con conocimiento exacto y pleno discernimiento para no tropezar ni hacer tropezar a otros. Muchas gracias. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes? Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué nos puede ayudar a mantenernos firmes al lado de Jehová? En Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, nos dice: Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Teniendo esto en cuenta, hemos de mantenernos de parte de Jehová, recordar cómo llegamos a conocerlo, y respetarlo, cómo dejamos de hacer las cosas que Jehová odia, para hacer todo lo que a Él le gusta, y la satisfacción que nos supuso, saber que Dios nos perdonaba todas nuestras faltas. Seamos felices. Como dice el Salmo capítulo 32 versículo 2, seamos personas a las que Jehová ha perdonado y las cuales no tienen engaño en su espíritu. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 15. ¿Cómo nos ayuda a estudiar la palabra de Dios y meditar en ella? Al estudiar la palabra de Dios, nos vamos afianzando cada vez más,
vamos creando y ampliando una base con mucha fuerza en la fe. En Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Vemos cómo se nos dice que sigamos andando en unión con Él, siendo arraigados en Él, edificados sobre Él y estabilizados en la fe. Por lo tanto, estudiemos la palabra de Dios y meditemos en lo que aprendemos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16. ¿Cómo le ayudó a Bob tener un corazón firme? Y como la pregunta está basada en el Salmo capítulo 112 versículo 7, lo leemos, dice así. No temerá recibir malas noticias. Su corazón es firme, confía en Jehová. En la experiencia del hermano Bob, vemos cómo se mantuvo firme, y aunque el médico esperó a que estuviese solo para hacer más difícil su decisión, él no dudó. Confió en Jehová y aplicó lo que hemos leído en Salmo capítulo 112 versículo 7. No tuvo ningún temor ante una mala noticia. Como él mismo comenta, no dudó ni un solo instante. Es más, ni siquiera le preocupaba lo que pudiera pasar. Imitó al rey David cuando en una de sus canciones, decía que nunca dejaría de amar a Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 17. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Bob? Aprendemos de Bob, que no hemos de esperar a que los problemas lleguen para tomar decisiones. Más bien hemos de tener soluciones y respuestas ante cualquier posible problema que nos pueda surgir. Bob ya tenía preparados los documentos de no recibir sangre. Esto solo se consigue si estamos firmes y aplicamos cada día lo que aprendemos en la Biblia y en las publicaciones. Deseamos sobre todas las cosas hacer feliz a Jehová, sabiendo que si hacemos estas cosas, Jehová nos recompensará. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 18. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Barak? Barak no dudó ni un momento en seguir las instrucciones de Jehová, aun sabiendo que los israelitas no estaban preparados para la batalla, no tenían ni lanzas ni escudos, y tenían que luchar contra el ejército de Sísara, un ejército muy bien preparado y armado. La confianza que Barak depositó en Jehová se vio recompensada al hacer Dios que cayera una lluvia que inutilizó los carros del ejército de Sísara, y de esta forma Barak se alzó con la victoria. Nosotros hoy en día hemos de tener la misma confianza en que Jehová mediará por nosotros en las situaciones difíciles. Si seguimos sus instrucciones, nos veremos recompensados. Muchas gracias. Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado Estemos decididos a mantenernos firmes. Pasemos ahora a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 19. ¿Por qué quiere usted seguir siendo firme? Porque hasta que llegue el final de este sistema de cosas, vamos a seguir estando perseguidos y presionados, tendremos tentaciones y distracciones, por lo que la única forma de mantenernos en pie será teniendo una firmeza y un amor a Jehová muy grandes. Como leemos en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11. Huyamos de estas cosas y busquemos la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, el aguante y la apacibilidad. Así, no nos costará trabajo obedecer sus normas y mandatos. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, ahora tenemos un pequeño repaso, de 3 preguntas. ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso dice: ¿en qué campos debemos obedecer con firmeza las leyes y normas de Jehová? La respuesta a esta pregunta consta de 3 partes. 1. Adorar a Jehová y rechazar la idolatría. 2. Respetar la vida y la sangre como algo sagrado. 3. Esforzarnos por cumplir las normas de Jehová sobre la moralidad sexual. La segunda pregunta de repaso dice: ¿qué tácticas utiliza Satanás para intentar debilitar nuestra determinación de mantenernos firmes? La respuesta a esta pregunta consta de 5 partes. 1. La persecución. 2. Las presiones sutiles. 3. La forma de pensar humana. 4. Los razonamientos falsos. 5. Las distracciones. La tercera pregunta de repaso dice:
¿Qué 4 cosas nos ayudan a mantenernos firmes? 1. Pensar y recordar por qué nos bautizamos. 2. Estudiar y meditar en la palabra de Jehová. 3. Tener un corazón firme. 4. Confiar en Jehová. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 32, que corresponderá a la semana del 2 al 8 de octubre de 2023. Tiene como título: Seamos razonables como Jehová. Y está basado en el texto de Filipenses capítulo 4 versículo 5, que dice: Que todos sepan que ustedes son personas razonables. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.